14 años, esta presentación la hace el grupo 2. Bien, inicialmente debo decir que para esta actividad tomamos el objetivo número 1, que dice distinguir las nociones de igualdad y ecuación lineal en distintos sistemas de representación y utilizar el lenguaje algebraico para traducir enunciados y plantear ecuaciones. Para este objetivo, en el módulo 3, nosotros programamos 7 tareas. Nosotros las llamamos el trueque de expresiones y ecuaciones, traduciendo, la balanza, el plano, el cuadrado mágico y proporcionalidad. Para esta actividad, entonces hicimos el análisis para la tarea traduciendo la balanza y la que llamamos proporcionalidad. Hoy les voy a presentar el análisis que hicimos para la tarea de proporcionalidad inicialmente y luego les presento unas conclusiones que ya tienen que ver con las 3 tareas. Bueno, entonces aquí tenemos la tarea de proporcionalidad en la versión 1, o sea, la que presentamos en el módulo 3. Bien, en este caso, aquí a partir de este gráfico, pues sencillamente el alumno debía encontrar una expresión que le permitiera pues hallar la medida de un segmento desconocido. ¿Bien? Ya para la segunda versión, o sea, lo que ya tras haberla reformulado, incluido unos recursos, que en este caso es el papel para plegar, entonces en la primera parte el niño va a hacer una construcción en donde va a identificar algunos elementos geométricos. ¿Bien? En la segunda parte, entonces ya él va a medir los segmentos y va a establecer una relación entre las medidas de estos segmentos para encontrar una expresión simbólica que le permita calcular el segmento desconocido en varias situaciones. Eso básicamente es la versión. Entonces, voy a presentarles los elementos de la tarea. ¿Sí? Como vemos, para la tarea de proporcionalidad, la meta es hallar el valor del segmento desconocido. Los recursos, pues es una hoja de papel. Las acciones que se hacen con esa hoja de papel, pues es plegar, obtener rectas paralelas, obtener segmentos proporcionales y calcular al final una medida. ¿Bien? Luego, entonces, en el contenido que pues tenemos o vamos a emplear, sería la ecuación lineal de la forma X igual a B. Eso es lo que tiene que ver con las ecuaciones lineales, porque obviamente utilizará otros contenidos, ¿no? Pero ya más adelante lo voy a decir. Es una situación netamente escolar, está en el contexto escolar, y la complejidad pues es de respuesta cerrada, el plantea retos accesibles, pero sin un procedimiento establecido. El alumno debe descubrir sus recursos y por lo tanto es un problema. En cuanto a las condiciones, pues vemos que la presentación pues es mediante un lenguaje simple, verbal, que el niño entienda. La comunicación pues en la primera parte pues será la construcción, entonces los niños pues van a resolver ellos mismos, conjeturan, contrastan entre sí, el profesor solamente supervisa, ponen en común al final, y en la segunda parte, que es la de la obtención de la expresión simbólica, que es lo que se quiere, el alumno pues también va a utilizar pues, un lenguaje simbólico. Ellos resuelven, conjeturan y contrastan entre sí. Al final pues el profesor, después de supervisar, pedirá a un alumno que explique y los demás pues aceptarán o rechazarán, pedirán explicaciones y luego concienzúan. Bien, el agrupamiento de alumnos pues como lo dije, la construcción se hará por parejas también para hallar la expresión simbólica, y luego la discusión y el debate para consensuar, pues ya se lo hará el gran grupo. ¿Bien? Dentro de las observaciones, pues entonces vemos que introduce criterios de semejanza, de proporcionalidad para solucionar el problema, y luego podemos introducir las ecuaciones dándole validez a que podemos trabajar con un dato desconocido como si lo conociéramos, que es lo que se hace en álgebra. Ya en el análisis de la práctica, entonces, ya había dicho, es un problema, la complejidad es un problema, el papel del alumno, pues él hace, actúa, participa, coopera, debate, el profesor dirige, organiza, facilita la conexión con la información, estimula. En cuanto a la organización social, pues inicialmente son en parejas y posteriormente, al final, es en gran grupo. En la organización espacial, pues se hará en el aula de clase. En la organización temporal, pues nosotros entendemos que por ser problema, pues no deberíamos limitar el tiempo, pero como
habilidades, ¿no? Para aplicarle la unidad didáctica, entonces decidimos que le dábamos 50 minutos, o sea, una sesión de clase. Y los contenidos, pues son contenidos global, dinámico, no es secuenciado, por lo que aplica la proporcionalidad, la semejanza y ya pues las ecuaciones. Y el material didáctico pues se utiliza el papel como recurso para aplicar. Bien, dentro del análisis de coherencia interna, entonces nosotros vemos cómo la tarea de proporcionalidad aporta, o sea, está dentro de los contextos analizados en el análisis fenomenológico que lo hicimos en la actividad o en el módulo número 2, entonces está en un contexto de estimación y operacional, en el sistema de representación pues maneja el simbólico, maneja la expresión A, X, B, la variable común incógnita, en la estructura conceptual pues vemos que maneja ángulos, semejanza, clases de triángulos, proporcionalidad y la ecuación de la forma X y Y. Dentro del análisis cognitivo, entonces, en las expectativas de aprendizaje, ayuda a desarrollar el objetivo número 1. En las capacidades vemos como, aquí hice un paralelo, encontramos el camino de la versión 1, ¿sí? Y ya el camino de la tarea número 2, vemos cómo se ha enriquecido, hemos involucrado otras capacidades que son las que se encuentran en rojo, entonces ya la tarea es un poco más compleja. Y las limitaciones que encontramos, pues hay dos dificultades con los errores que se reflejan a partir de estas dificultades. ¿Bien? Ya en las conclusiones, entonces, ya esto es para las 3 tareas. ¿Qué encontramos? En la tarea traduciendo, su finalidad es elaborar y construir significados y ejercitar. ¿Bien? En ella involucramos un juego lúdico que refuerza el proceso de traducción de un lenguaje amplio. En la tarea la balanza elabora, también su finalidad es elaborar y construir significados y ejercitar. Y aquí involucramos un material que es autosuficiente, accesible, permite la exploración para lograr los significados de los procesos. Y en la tarea de proporcionalidad, como lo vimos, su finalidad es afianzar conceptos, descontextualizar y aplicar. Y utilizamos un material abierto, global, dinámico y no es secuenciado, por lo que les había dicho anteriormente. En cuanto al análisis de coherencia interna, entonces, ¿qué vemos? Las tareas son de comprensión, entendimiento, promueven el razonamiento. Las tareas se complementaron con juegos lúdicos o con materiales manipulables. También ayudan a que el alumno no supere dificultades al ser consciente de los errores, pues el contenido se hace más significativo. Involucra conceptos de la estructura conceptual, se evidencia que las ecuaciones dan respuestas a fenómenos presentes en la proporcionalidad y en otros contextos, y se evidencian las actuaciones de los estudiantes propuestas en el análisis cognitivo, como lo presenté en los caminos de aprendizaje. Y por supuesto, ellas aportan a desarrollar el objetivo número 1 que ya les había mencionado. Y dentro del análisis de coherencia externa, entonces, ¿qué vemos? En todas las tareas el alumno hace, interioriza, organiza, participa, coopera, hay trabajos entre iguales, es decir, ellos van a trabajar en parejas, son situaciones escolares, el profesor organiza, facilita, dirige. Podemos decir también que estas tareas están situadas en la zona de desarrollo próximo. ¿Por qué? Porque están diseñadas teniendo en cuenta las características de los alumnos para que se involucren. El procedimiento, también tuvimos en cuenta el procedimiento de logros de la duración, también tuvimos en cuenta la complejidad. Hay una participación social, en ella se verifica o se aplica el contraste entre los puntos de vista de los alumnos, la explicación de su propio punto de vista para que ellos formen su conocimiento, y hay una supervisión obviamente del trabajo, y todo esto contribuye a que tengamos un enfoque constructivo